Algunos pidieron además que se retire esa sanción, que se revea el caso del Partido Nacional, algunos de los sectores. Y vamos justamente con el móvil de Desayunos Informales a hablar con Gustavo Penades, diputado del Partido Nacional. Buenos días, Penades, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien. Bueno, ¿qué opina sobre esta sanción? Bueno, en realidad sobre los motivos de la sanción, el ministro de Defensa Nacional ayer en Comisión de Defensa dijo que no los iba a explicar porque quería esperar la llegada del comandante en jefe para explicárselos primero a él. O sea que hoy la incertidumbre en la que estamos viviendo, que es la que ustedes acaban de relatar, que es que algunos creen que es porque violó la Constitución, otros porque creen que violó un decreto del gobierno, otros porque creen que violó una ley militar, en realidad el propio gobierno ingresa en ese laberinto de confusiones porque no tuvo el tino de esperar la presencia en territorio nacional, en el Uruguay, del comandante en jefe, para transmitirle a él la decisión de sancionarlo y además los motivos de la sanción. Entonces el gobierno se mete él mismo en un berenjenal que nadie entiende porque lamentablemente no tuvo el tino de esperar que el comandante en jefe estuviera en el territorio nacional como para poderle haber aplicado la sanción que no compartimos, y los motivos y en qué se sustenta dicha sanción. Entonces, hoy estamos en este lío porque el propio gobierno generó este lío. Los motivos de por qué lo generó, y no lo sabemos. Lo que sí queda claro es que creo que acá lo que hubo es una sanción tremendamente excedida, 30 días de arresto a rigor es una sanción gravísima, es una sanción además que se le está aplicando a la máxima autoridad militar, y creo que tiene un carácter especialmente de aleccionador, cosa que no está bien. Yo creo que en este caso el Poder Ejecutivo no actuó con razonabilidad ni con raciocinio, no supo estar a la altura de ser el mando superior de las Fuerzas Armadas en el sentido de la medida y de cómo procedió para aplicarla. Y en ese sentido creo que lo central de esto es que esencialmente a Manini lo que me parece que el gobierno está haciendo es pasándole una cantidad de facturas que están vinculadas con estos temas relacionados a la ley del servicio de retiros y pensiones militares y a otras cosas más que no sabemos cuáles son. Gustavo, y esencialmente lo que están demostrando... Sí. Sí, no, porque acá hay un tema de forma, que es lo que sin duda se argumenta para sancionarlo, y hay un tema de fondo, y es si Manini Ríos tiene razón en lo que está planteando o tiene razón el gobierno, el ministro Astori, en señalar que la reforma es imprescindible para el país. ¿Cómo ven ustedes ese tema de fondo? Es que son dos temas distintos. Uno es si la reforma es imprescindible y otra es qué tipo de reforma. Ahora, el gobierno está en este tema a los bandazos, tanto es así que no logra tener el apoyo de su propia bancada, no lo tuvo en el momento en el que se votó la ley para imponer un impuesto a los militares retirados, no pudo salir ese proyecto de ley, ahí el gobierno fue derrotado por su propia bancada de diputados, y ahora se está anunciando que tampoco estaría ese voto 50 para poder votar. Están negociando algunos cambios en la reforma para que Darío Pérez lo pueda votar. Bueno, perfecto. Entonces lo que se demuestra eso es que la reforma no tiene todas las bondades que el gobierno debe tener. Entonces el ministro Astori quiere confundir diciendo la reforma es imprescindible, cosa en la que podemos llegar a estar de acuerdo. Lo que no estamos de acuerdo es en el contenido de la reforma. Y lo que sale a decir el comandante en jefe, tiene razón el comandante en jefe, cuando dice que hoy hay militares en actividad que con esta reforma, una vez sancionada, no se van a poder retirar, o sea, no van a percibir haberes de retiro, o sea, no van a cobrar jubilación, para decirlo en términos de los que la población lo puede entender. Y eso me parece que no es ni inconstitucional, ni además se intromete en asuntos políticos. El comandante jefe lo que hace, y hace bien, es defender a su personal. Y además estamos ante la figura de un comandante en jefe que ha logrado reunir alrededor de él a todas las Fuerzas Armadas del Uruguay y especialmente al Ejército Nacional, y no con actitudes inconstitucionales o ilegales, sino simplemente tratando de explicar a quienes no han entendido este tema que lamentablemente si se aprueba esta ley van a haber una cantidad de perjudicados entre los funcionarios públicos peores pagos del Uruguay. Esa es la situación. Bien. Usted ayer publicó un tuit que decía: hay sanciones que logran el efecto contrario. Así entonces, la sanción que el gobierno le impuso al comandante en jefe del ejército, y ahí lo arroba al general Manini Ríos, en el futuro será una condecoración que él llevará orgullosamente por haber defendido a su personal, habiendo dicho la verdad.
Es así. O sea, ya hoy esa sanción se ha convertido en una condecoración para el comandante en jefe. Y ahí está otro de los errores que comete el Poder Ejecutivo. Yo creo que el Poder Ejecutivo, buscándolo humillar... Fíjese usted que el comandante en jefe del ejército uruguayo está en una misión oficial en México, se entera por teléfono que el gobierno lo sanciona con 30 días a rigor. Fíjese usted el agravio al Ejército Nacional que se le comete por parte del gobierno, porque esa novedad la tuvieron también en México, en lugares donde el comandante en jefe está representando al Uruguay. O sea, no tuvieron ni el sentido común de esperar a que viniera al territorio nacional. Y acá imponerle la sanción, que por supuesto no la compartimos, y a su vez explicar los motivos. Entonces se ha generado un huracán de especulaciones producto de esta situación. Es un poco contradictorio porque por un lado la oposición dice lo dejan en una situación humillante frente a sus subalternos, pero por otro lado, a través de lo que leíamos en su tuit y de lo que él debe haber pensado, porque él dio las declaraciones a Océano FM, el programa Todo Pasa, un medio de comunicación, no fue una charla que se hizo pública, que esto podía suceder. En realidad, más que humillarse frente a los subalternos, es quizás el apoyo que le está dando a los subalternos. Bueno, lo que quiero decir en el Twitter es que el gobierno intentó humillarlo y logró todo el efecto contrario. Y en ese sentido es cuando hablo de que esto será en el futuro una condecoración para él. No, eso es lo que usted justamente puso en el Twitter, pero digo que hay otros que salieron a decir lo de la humillación y por eso quedaba entonces esta situación. Bueno, sí, por supuesto. Pero fíjese usted de lo que estamos hablando, cuando en realidad tendríamos que estar hablando de lo que el gobierno no habla, que es de una ley que fue mal presentada, la primera con los impuestos a los retirados, ahora la reforma del servicio de pensiones, inmediatamente después llega ahora una ley orgánica de las Fuerzas Armadas, que ayer fue el motivo por el que el ministro estuvo en la Comisión de Defensa. Sí. O sea, se ha generado artificialmente un lío y el gobierno se mete en ese lío que no logramos entender el motivo. Y a su vez también la embiste contra un funcionario de máxima jerarquía en el ámbito militar que lo único que ha hecho es tratar de defender a sus subordinados en una situación en la que el gobierno desde hace mucho tiempo y por muchos motivos, esta no es la única causa, aquí yo creo que hay cuestiones que vienen desde atrás y vienen cargándose desde hace atrás y que lamentablemente lo que generan es una diferencia que no le hace bien al Estado de Derecho ni a la República. Y en ese sentido el gobierno es el responsable. Bien, bueno, más allá de las críticas, claro, hay que ver el cargo que tiene y si puede o no puede hablar públicamente de esos temas. Gustavo Penades, muchísimas gracias por este móvil. Por favor, un gusto, hasta pronto. Hasta pronto. Bien, bueno, vamos.